Vamos a abordar el tema de fisiología del sistema visual, para la cual vamos a hablar primero sobre la óptica de la visión. Entonces, para hablar de todo lo que implica la óptica en los sistemas de visión, hay que tener en cuenta la velocidad a la que viajan los fotones o los rayos de luz a través del aire. Los rayos de luz tienen una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Esto en un medio como el aire. Pero estos rayos de luz van a viajar mucho más lento a través de otros medios como sólidos o líquidos. Y aquí en la imagen tenemos nuestros rayos de luz a través del aire que viajan a esta velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Una vez que entran a un medio sólido como es un vidrio, van a disminuir su velocidad. Entonces aquí ya hay algo claro, que va a cambiar la velocidad de estos fotones una vez entrando a un medio que no sea el aire. Esta velocidad a la que va a viajar en el medio distinto al aire se puede medir mediante un índice de refracción, que es este concepto. El índice de refracción lo vamos a obtener de un cociente o una división de la velocidad a la que viaja en el aire, que nuestra referencia va a ser 1, sobre la velocidad a la que viaja en este medio. Entonces siempre nuestra referencia va a ser a la velocidad del aire. Y el resultante es nuestro índice de refracción, ¿no? Entonces va a ser diferente para el tipo de medio por el cual está viajando. En este caso, el vidrio. Y otro concepto que hay que revisar es el de refracción. La refracción es la desviación de los rayos luminosos al llegar a la superficie de algún otro medio, como en este caso el vidrio. Si estos se desvían al entrar a este nuevo medio, a esto se le conoce como refracción. Pero es importante mencionar que la refracción solamente se va a dar cuando hay una desviación de estos rayos luminosos. En la primera imagen tenemos rayos de luz que van a entrar hacia este vidrio, que la superficie por la que están entrando es completamente perpendicular hacia los rayos luminosos. Entonces todos los rayos van a entrar al mismo tiempo sobre la superficie del vidrio. Una vez que entran, lo único que va a cambiar es la velocidad a la que se conducen estos rayos luminosos por el vidrio, pero no cambia su orientación. El sentido es completamente el mismo en el aire como dentro del vidrio. Esto debido a que la superficie es igual. Pero si la superficie de entrada, como en la figura B, es distinta, está más angulada, los rayos que inciden ya no van a entrar al mismo tiempo. Podemos ver que los rayos que están en la parte superior de la imagen van a entrar de forma más lenta que los primeros que entran, que son los de la parte inferior. Entonces este cambio de ángulo en la entrada de los rayos luminosos genera una desviación de estos, ¿no? Entonces la salida de estos rayos luminosos siempre va a ser perpendicular al de la superficie. Y esta desviación es lo que se conoce como refracción. Si no hay desviación, no es una refracción. Solamente cambia la velocidad, pero no hay una refracción. Por lo tanto, se pueden desviar los haces de luz dependiendo del ángulo que tenga una superficie, como un lente. Los dos ejemplos más claros, que son un lente convexo y un lente cóncavo. Entonces, en el lente convexo, que tiene esta forma, los rayos van a incidir sobre la superficie del lente, que como se observa, el haz que está justo en el centro es el único que entra completamente perpendicular al ángulo de la superficie. Como entra perpendicular, este haz central no cambia su ángulo ni en la entrada ni en la salida.
porque es el único que entra completamente perpendicular. Pero mientras más se va alejando el haz del centro, podemos ver que el ángulo va cambiando. Entonces, esta forma convexa de la superficie del vidrio genera que los haces de luz que inciden sobre este cambien de dirección de forma que converjan todos ellos en un solo punto. Entonces, en conclusión, los lentes convexos concentran los rayos de luz en un solo punto, lo que se les conoce como lentes convergentes. Y al contrario, un lente cóncavo, con la superficie cóncava, hace lo contrario. El haz de luz incide sobre la superficie cóncava de este vidrio, y al tener esta angulación, lo que genera es una desviación del haz de luz en sentido opuesto al vidrio convexo. Entonces, en vez de unir los haces de luz, lo que va a hacer es dispersarlos. Y también podemos ver que el haz central, que es este de aquí, es el único igualmente que es el que entra completamente perpendicular a la superficie del vidrio. Entonces, como entra perpendicular, no sufre una desviación. Los demás sí, son los que se van a separar, se van a dispersar. Entonces, en conclusión, los lentes cóncavos son lentes divergentes. Y para los lentes convexos o lentes convergentes, el punto en el cual van a unir estos rayos luminosos se les va a conocer como punto focal. Y la distancia a la que lo hacen es la distancia focal. La capacidad que tiene un lente de desviar estos rayos luminosos se le conoce como poder dióptrico. Mientras más cambie esta dirección, el lente, mayor será su poder dióptrico. Y esto se mide en dioptrías. Entonces, para la referencia es a 1 metro de distancia. ¿A qué me refiero con esto? Que los lentes que unen los rayos luminosos o que convergen los rayos luminosos a 1 metro de distancia van a tener una dioptría de 1. Esa es la unidad de medida como estándar, a 1 metro de distancia. Entonces, si tengo un lente que tiene mayor angulación, es más esférico, es más convexo, entonces al tener esta forma, va a desviar aún más los rayos luminosos. Como los va a desviar más, va a generar que converjan en un punto más cercano. En este caso, a 50 centímetros. Entonces, como 50 centímetros es la mitad de 1 metro, entonces se puede decir que el poder dióptrico de este lente es de 2 dioptrías, porque es a la mitad de 1 metro. Y en este caso, donde el lente es mucho más esférico, entonces va a tener un poder dióptrico mayor y va a converger los rayos luminosos a 10 centímetros del lente. Entonces 10 centímetros es una décima parte de 1 metro. Como es una décima parte de 1 metro, se puede decir que este lente tiene un poder dióptrico de 10 dioptrías. Entonces la referencia siempre va a ser a 1 metro de distancia. Y a mayores dioptrías significan que mi lente tiene la capacidad de desviar en mayor medida estos rayos de luz. Para que una imagen llegue hasta la retina, tiene que pasar por una serie de estructuras que van a funcionar como una serie de lentes, cada una con diferente índice de refracción. El orden en el que incide la luz hacia el ojo es el siguiente. El primero va a ser, la primera estructura de esta serie de lentes es el momento en el que pasa del aire a la parte anterior de la córnea. Esta es nuestro primer lente.
posteriormente de la parte posterior de la córnea, que sería aquí, hacia el humor acuoso, y luego sería del humor acuoso hacia la parte anterior del cristalino, y por último la parte posterior del cristalino hacia el humor vítreo, y posteriormente ya llegaría hacia la retina. Entonces cada una de esas estructuras tiene diferente índice de refracción, o sea, diferente velocidad a la que atraviesa el rayo luminoso por su composición. La que tiene mayor índice de refracción es la córnea. Uno pensaría que es el cristalino, pero no, es la córnea, con 1.38. Pero ¿qué importancia tiene el cristalino, a pesar de que no es el que tiene mayor índice de refracción? Pues que el fenómeno de acomodación va a depender completamente de él. O sea, mientras que las demás estructuras no cambian su índice de refracción, el cristalino es el único que sí va a generar un cambio en este índice de refracción. Y si consideramos a todas estas estructuras como un solo lente, este tendría un poder dióptrico de 59 dioptrías para una visión de lejos en un ojo completamente sano. Un punto importante aquí es solamente que la estructura que tiene mayor índice de refracción va a ser la córnea, y el que tiene mayor capacidad para cambiar este índice de refracción va a ser el cristalino. Debido a que el cristalino tiene la capacidad de cambiar su forma, es decir, puede pasar de estar elongado hacia una forma más convexa o esférica, de esto va a depender completamente el fenómeno de acomodación. Entonces, en los niños, que son los que tienen mayor capacidad de cambiar estas dioptrías, ellos pueden cambiar las dioptrías de forma voluntaria desde 20 dioptrías hasta 34. Es decir, tiene una variación a voluntad de 14 dioptrías. Y esto se debe a cambios en la estructura del cristalino, que es esta estructura que se encuentra entre el humor vítreo y el humor acuoso, que está compuesta por proteínas transparentes, las cuales, bueno, el cristalino está anclado hacia la periferia por estos ligamentos suspensorios. Y estos ligamentos suspensorios a su vez están conectados con el músculo ciliar, que es la parte importante, una de las partes más importantes del fenómeno de acomodación, el músculo ciliar, que está a su vez compuesto por dos diferentes haces de músculo liso, que son las fibras meridionales y las fibras circulares. Aquí en la imagen tenemos las fibras circulares y aquí las meridionales. Entonces las circulares están en una disposición como de esfínter. Las dos están en estrecha relación con los ligamentos suspensorios, que son estos. Entonces el músculo ciliar con sus dos subgrupos están en relación con los ligamentos suspensorios. En el caso de las fibras meridionales, que son estas, es importante mencionar o comprender su inserción, debido a que van a estar insertas en la parte más periférica de los ligamentos suspensorios, y van a ir de esta zona, de la periferia de los ligamentos suspensorios, hasta la unión esclerocorneal. Y en un ojo en el cual no hay ningún tipo de estímulo de forma normal, el cristalino tiene una disposición tensa. Y cuando se estimulan el músculo ciliar, debido a que está insertado en la parte distal, en la parte periférica de los ligamentos suspensorios, una vez que se contrae este músculo, lo que va a generar es que se acorte hacia esta dirección, y entonces como se va a cortar o se va a contraer en dirección medial, va a provocar que el cristalino genere una forma más convexa,
y por lo tanto va a aumentar su poder dióptrico. Y muchas veces se cree lo contrario, que las fibras meridionales y las circulares del músculo ciliar lo que hacen es estirar el cristalino para que éste se aplane. Y no, es todo lo contrario. El cristalino de forma normal tiene una tensión, y cuando los músculos ciliares se contraen, lo que generan es una disminución en la tensión del cristalino y por lo tanto se va a hacer más convexo y va a aumentar su poder dióptrico. Y antes de hablar de la retina, que es la parte en la cual nos vamos a centrar para conocer todos los procesos moleculares de la visión, la fisiología de la visión, es importante hacer un pequeño repaso sobre las estructuras del ojo. La pared del ojo va a consistir de tres capas. En la parte externa es una capa la cual va a ser fibrosa y va a estar constituida por la coroides, el epitelio corneal, la conjuntiva y la esclerótica. Y en la capa media es la región vascular de la pared del ojo y va a estar constituida también por el iris y la coroides. Y por último la capa interna, que es la capa neural, va a estar constituida por la retina y las células nerviosas que la constituyen, de las cuales vamos a hablar en la siguiente diapositiva. Ya vimos cómo es que funciona la óptica del ojo y cómo es que la luz incide sobre todas estas estructuras que funcionan como lentes para llegar hacia la retina. Pero dentro de toda la estructura de la retina hay ciertas características, y las que se pueden ver o diferenciar más que otras es una zona en la cual no se puede observar nada, no se puede capturar la luz, debido a que es una zona de un punto ciego, que es el disco óptico. Entonces, debido a que de esta zona emergen las fibras o los axones de las neuronas de la retina, en esta zona no hay fotorreceptores. Por lo tanto, es considerado esta zona la de punto ciego en el disco óptico. Y la otra zona también importante dentro de la retina es la fóvea. Esta fóvea se encuentra en una zona denominada la mácula, que es una zona dentro de toda la retina en la cual hay una pequeña excavación de aproximadamente 1 milímetro de diámetro toda la mácula, y el punto central, que es de hasta 0.3 milímetros, es donde se encuentra la fóvea, y este es el punto de mayor agudeza visual, la fóvea, debido a que, como es una zona excavada, como ya mencioné, a lo largo de esta excavación se van desplazando las capas de la retina que no son fotorreceptores, dejando el punto central casi en contacto directo con los fotorreceptores, es decir, la luz va a llegar de forma directa hacia los conos o los bastones. Al contrario, en las zonas adyacentes donde no está la fóvea, la luz tiene que atravesar por las distintas capas de la retina para llegar a las células fotorreceptoras. Entonces, aquí podría decirse que hay una pérdida en cuanto a la agudeza visual, y en la fóvea es el punto de mayor agudeza visual debido a que la luz incide de forma directa hacia los fotorreceptores. Y aquí tenemos una imagen de un fondo de ojo. Este es un ojo izquierdo. Entonces el disco óptico, que como hemos mencionado, es la zona donde es un punto ciego, no incide la luz ahí, porque es donde es la salida del nervio óptico. Y aquí tenemos la mácula. La diferencia entre una mácula y fóvea es que, anatómicamente se puede ver mediante un oftalmoscopio la retina y una zona que es una mancha. La mancha es lo que se denomina mácula, que es lo que significa de hecho. Y dentro de la mácula está
la fóvea, que es la zona central, y que es la excavación que habíamos dicho anteriormente, que es la zona en la que incide de forma más eficaz la luz, el punto de mayor agudeza visual. Y la retina, que es un epitelio sensorial especializado, está constituido por 8 capas, debido a que hay diferente disposición de neuronas en cada una de estas capas. La primera capa, que está constituida por células pigmentarias, es la responsable de absorber toda la luz que no se vaya a utilizar, es decir, la luz dispersa que haya atravesado toda la retina. La segunda capa, que se podría decir que es la más importante, es la que contiene a los fotorreceptores, tanto a los conos y a los bastones. Aquí solamente está representado los conos. Después va a estar la tercera capa, que es la nuclear externa, y se llama así porque es la que contiene a los núcleos de los fotorreceptores. La capa plexiforme externa es una capa en la cual van a ocurrir sinapsis de interneuronas, tanto de células bipolares, horizontales o amácrinas. Y en la capa nuclear interna van a estar los somas de las interneuronas de las células bipolares, amácrinas u horizontales. En la plexiforme interna también va a haber solamente sinapsis de todas las interneuronas. Y en la capa de células ganglionares van a estar los somas de las células ganglionares que hacen sinapsis con las interneuronas y que posteriormente van a generar los axones, o van a converger todos los axones para formar finalmente la capa que va a formar el nervio óptico, que va a salir como un único nervio. Entonces la luz incide de esta forma y tiene que atravesar todas estas capas para poder llegar a la capa de los fotorreceptores. Pero en el caso de la fóvea, donde ya habíamos mencionado que es una región en la cual todas estas capas están desplazadas y la luz llega de forma directa hacia la capa 1 y la capa 2, donde están los fotorreceptores. Y de estos fotorreceptores, que son los encargados de transducir la luz, hay de dos tipos, que son los bastones y los conos. En el caso de los bastones, estos son sensibles al blanco y negro. Son de adaptación tardía, de un umbral bajo y de una agudeza baja. Y al contrario, en los conos son sensibles a los colores, son de adaptación tardía, de un umbral alto, de agudeza alta, y están presentes en la fóvea, que es una de las razones por las cuales hay mayor agudeza visual en la fóvea, porque cuenta con mayor cantidad de conos. Y al contrario, los bastones no se encuentran en la fóvea. Una de las formas en las que a mí se me hacía práctico recordarlo era con un bastón de blanco y negro y un cono de helado que contenía pues varios colores. Y estructuralmente tienen un segmento externo en la cual se va a encontrar una sustancia fotosensible, de la cual vamos a hablar en la siguiente diapositiva, un segmento interno y una terminal sináptica, que es la que va a hacer conexión con las interneuronas. Y esta sustancia química que contienen los fotorreceptores, tanto conos como bastones, que es sensible a la luz, es la rodopsina. Esto quiere decir que esta sustancia que está presente en la porción externa, que es fotosensible a la luz, es fotosensible porque se va a descomponer en presencia de esta. Y en el proceso de su descomposición va a estimular o va a excitar a las fibras nerviosas. Y esta rodopsina está compuesta por un compuesto carotenoide llamado retinal, más una proteína llamada escotopsina. Estas dos van a formar
la rodopsina, que es la sustancia fotosensible en los fotorreceptores. Y esto es mediante un ciclo. La sustancia fotosensible, rodopsina, que se encuentra en los conos y los bastones, se descompone frente a la energía lumínica debido a que hay una fotoactivación de los electrones de esta rodopsina, lo cual genera que una de las porciones de la rodopsina, que es el cis-retinal, cambia su estructura química, pasando de cis-retinal a transretinal. Esta conversión de cis a transretinal genera que se escinda de forma parcial el transretinal de la escotopsina y se forme la sustancia llamada vatorrodopsina, que es lo diferente de esta vatorrodopsina a la rodopsina, que esta contiene una forma trans del retinal. Entonces estos pasos en los cuales la parte retinal, la transretinal, se va a ir escindiendo poco a poco de nuestra escotopsina hasta que se disocian de forma completa la escotopsina y el retinal, el transretinal. Esto ocurre en cuestión de milisegundos, la separación de la escotopsina de la transretinal. Y es la metarrodopsina 2 la que va a estimular eléctricamente a los bastones y que posteriormente va a generar un potencial de acción para que se pueda interpretar como una imagen hasta la corteza visual. Entonces, una vez que ya generó el estímulo necesario para poder generar un potencial de acción y se separó la metarrodopsina completamente en escotopsina y todo transretinal, se puede volver a generar un ciclo de reciclaje de estas sustancias. La escotopsina pues en general no sufrió algún cambio conformacional a diferencia del todo transretinal. Entonces este transretinal tiene que convertirse nuevamente a cisretinal para que pueda unirse a la escotopsina. Y esta conversión se genera mediante una enzima que es la isomerasa retinal, la que convierte todo transretinal a 11-cisretinal. La conversión de trans a cis. Y una vez que esta isomerasa generó la cisretinal, esta nuevamente se puede volver a unir con la escotopsina para generar nuevamente la rodopsina, que es la sustancia fotosensible que se encuentra en los fotorreceptores, y nuevamente se puede volver a generar el ciclo. Y a pesar de que hay un ciclo en el cual se puede regenerar o reciclar estas sustancias, el retinal y la escotopsina, también se puede generar más rodopsina mediante una de las formas de la vitamina A, que es el transretinol con O. Este retinol se puede tanto convertir en retinal como en 11-cisretinol. Cualquiera de las dos formas finalmente puede derivar en la conversión de 11-cisretinal, la cual pues se va a unir a la escotopsina y generar la rodopsina. Y eso es especialmente importante porque hay cantidades importantes de vitamina A en forma de transretinol en la capa pigmentaria de la retina, y es especialmente importante en la adaptación en la visión nocturna. De hecho, una de las formas en las que te puedes dar cuenta clínicamente si una persona tiene deficiencia de vitamina A es porque tiene ceguera nocturna, entre otras. Entonces, como ya mencionamos, la excitación de los bastones se va a generar por la activación de la rodopsina frente a la luz, o mejor dicho, de la conversión de esta rodopsina en metarrodopsina 2. Y esto me va a generar una hiperpolarización en mi fotorreceptor.
Entonces esto es importante porque la activación de los demás receptores es mediante una despolarización, excepto aquí, que es mediante una hiperpolarización. ¿Y cómo es que se genera esta hiperpolarización por estimulación de la luz? Bueno, en este esquema tenemos un bastón. Esta porción es la parte externa y esta porción es la parte interna del bastón. Y al igual que otras células tenemos flujo de iones sodio y potasio. En condiciones de oscuridad y por lo tanto no hay excitación de los conos, se va a dar esta situación en la que va a haber un aumento en el flujo de iones sodio desde el exterior hacia el interior del bastón. Y debido a que el sodio es un ion positivo, es un catión, con baja electronegatividad, el interior de la membrana del bastón. Repito esto en condiciones en las cuales no hay una excitación lumínica, es decir, en la oscuridad. Hay aumento constante de la entrada de sodio hacia el interior. Y de manera normal, sin estimulación en la oscuridad, el voltaje en el interior de la membrana es de menos 40 milivolts aproximadamente. Pero en condiciones de luz, esta luz va a generar excitación sobre los conos mediante la rodopsina y la metarrodopsina 2 y los mecanismos que ya habíamos mencionado. Y el mecanismo final por el cual ocurre todo esto es porque al haber luz va a haber una disminución de GMP cíclico, que es quien mantiene abierto los canales de sodio. En la oscuridad hay un aumento de la concentración de GMP cíclico que abre los canales de sodio. Pero en la luz disminuye esta concentración de GMP, por lo tanto los canales dependientes de esta sustancia van a estar cerrados y por lo tanto no van a permitir la entrada de sodio hacia el interior del bastón, lo cual va a generar que pues menos cationes dejen de entrar y por lo tanto el interior se va a hacer más electronegativo, es decir, se va a hiperpolarizar. Y de manera secuencial, como ocurre esta activación mediante la luz, es que incide la luz hacia mi membrana del fotorreceptor, lo cual activa mi sustancia fotosensible, que es la rodopsina, la convierte en rodopsina activa o metarrodopsina 2, lo cual me va a activar a mi proteína G transducina. Esta a su vez activa a una GMP cíclico fosfodiesterasa, que es una enzima que va a convertir el GMP cíclico a 5-GMP. Entonces, debido a que disminuye la concentración de GMP cíclico, se van a cerrar los canales de sodio. Por lo tanto, se va a hiperpolarizar el interior de mi fotorreceptor. Y entonces, de forma resumida, la luz activa a la rodopsina y la activación de la rodopsina me genera una hiperpolarización en mi fotorreceptor. Y la finalidad de todo esto es que la hiperpolarización va a generar una reducción en la liberación de glutamato, es decir, va a evitar que se libere glutamato. Aquí tenemos nuestros fotorreceptores que debido a que se activaron por la luz se hiperpolarizaron, se volvieron más negativos. Y en todos ellos la respuesta es una reducción en la liberación de glutamato. Y esto va a tener una respuesta distinta dependiendo del receptor de glutamato que se encuentre en la célula con la que hace sinapsis. Hay dos tipos de receptores de glutamato. Está los receptores inotrópicos, los cuales van a generar una despolarización, por lo tanto son excitadores.
Y están los receptores metabotrópicos, los cuales generan hiperpolarización y por lo tanto son inhibitorios. Entonces, la respuesta subsecuente de la disminución en la liberación del glutamato depende completamente del tipo de receptor que se encuentre en la célula postsináptica. Entonces, para esta parte en la que el fotorreceptor hace sinapsis con las células bipolares, hay que tener en cuenta esto, que el tipo de respuesta aquí va a depender de el tipo de receptor que contenga esta célula bipolar. Solo hay que tener en cuenta que estas respuestas del receptor es frente a un aumento en la concentración de glutamato. Y lo que aquí está ocurriendo es disminución en la concentración de glutamato. Entonces, en este caso, para este primer fotorreceptor que se activó y generó disminución de glutamato, hizo sinapsis con mi célula bipolar, y esta célula bipolar contiene un receptor de tipo metabotrópico. El receptor metabotrópico ya habíamos mencionado que es inhibitorio frente a un aumento en la concentración de glutamato, pero lo que aquí está ocurriendo es disminución de esta concentración, lo cual me va a generar una despolarización, es decir, una respuesta opuesta a lo que debería ocurrir frente a este receptor. Y por el contrario, en una célula la cual contiene un receptor inotrópico, que la respuesta habitual del receptor inotrópico frente a un aumento en la concentración de glutamato es la de despolarizar o excitar. Aquí va a ocurrir lo contrario porque está disminuyendo el glutamato, no lo está aumentando. Entonces, el tipo de respuesta que se genera en la célula postsináptica o célula bipolar depende del tipo de receptor de glutamato que contiene. Continuando con esta primera con este primer fotorreceptor que me generó una despolarización, va a hacer sinapsis con la célula bipolar, y aquí hay un mecanismo particular que se conoce como patrón on-off. La sinapsis que se genera en el centro de mi célula bipolar es la ya antes mencionada. En este caso, una despolarización es igual a activación en el centro de la célula bipolar, pero en la periferia va a ocurrir lo contrario. Va a ser una polaridad invertida a la que hay en el centro, y esto se va a generar por las células horizontales. Las células horizontales básicamente van a invertir la polaridad que se encuentre en el centro de la célula bipolar. En este otro ejemplo, en el cual se generaba una respuesta hiperpolarizante y por lo tanto negativa en el centro de mi célula bipolar, la célula horizontal hace la inversión en la periferia. Y este mecanismo se le conoce como on-off. Para hablar de la visión de colores que se genera por la estimulación de los conos, hay que recordar que en el espectro electromagnético, en el cual va a depender de la longitud de onda de lo que nosotros percibimos como la luz. En ese espectro electromagnético, la longitud de onda, que son muy lentas, como las de las ondas de la radio, que son hasta de 1 metro, estas no son visibles para el ojo humano, tampoco aquellas que tienen una amplitud muy corta, como son los rayos X o los rayos gamma. Y justo en el centro de este espectro está lo que nosotros conocemos como la luz visible, que consiste de amplitud de ondas que van desde los 400 nanómetros hasta 700 nanómetros.
Todo lo que esté por dentro de esta amplitud de ondas es lo que nosotros percibimos como la luz visible. Y como se mencionó en diapositivas pasadas, los bastones, que son los que perciben solamente el blanco y el negro, contienen la sustancia fotosensible que es la rodopsina, y esta rodopsina habíamos mencionado que está constituida por una escotopsina y el retinal. Esto más esto generan la rodopsina, y esto es igual para todos los bastones. Pero en este caso, para los fotorreceptores sensibles a los colores, que son los conos, son muy parecidos a los de los bastones. También son un tipo de rodopsina, pero no es exactamente igual a la rodopsina de los bastones. En el caso de los conos, esto también está constituido por el retinal, que es exactamente igual al de los bastones, pero en vez de la escotopsina contiene otro tipo de fotopsina, y por lo tanto hay 3 tipos de fotopsinas. Entonces también podríamos decir que estos 3 tipos de fotopsinas me generan 3 tipos de rodopsinas. Y a su vez hay 3 tipos de conos. Cada uno va a tener un tipo de rodopsina. Un cono el cual es sensible a la luz azul. Otro cono el cual es sensible a la luz verde. Y otro que es sensible a la luz roja. Y esto corresponde con el espectro de luz visible, ¿no? Que como ya hemos mencionado va de 400 a 700 nanómetros. La luz que se percibe como color azul es la que va de 400 a 500 nanómetros aproximadamente, y para esto hay un tipo de cono. La luz verde es la que va de 450 a 600 nanómetros aproximadamente, y para el cual va a haber un tipo de bastón, de cono. Y por último, el color rojo, que va de 450 nanómetros a 700 nanómetros. Y cualquier otro color que nosotros podamos observar es resultante de la combinación de estos 3 tipos de colores que se pueden percibir de forma inicial sobre los conos. Y ahora vamos a revisar el tema de sistema auditivo y el sistema vestibular. El oído se va a dividir en 3 porciones. El oído externo, que va a estar constituido por el pabellón auricular, el conducto auricular, y estos van a estar llenos de aire, y el oído medio, el cual está formado por la membrana timpánica, los huesecillos del oído medio, que son el martillo, el yunque y el estribo, en ese orden. Y por último va a estar el oído interno. El oído interno está constituido por un laberinto óseo, el cual forma 3 canales semicirculares, y también un laberinto membranoso con la cóclea. Y la cóclea es una estructura en forma de espiral, y esta cóclea va a tener dentro 3 canales o 3 conductos, de los cuales ahorita vamos a hablar más a detalle. Y dentro del oído medio, desde el pabellón auricular, hay 2 tipos de líquido: la perilinfa y la endolinfa. La perilinfa está compuesta por un líquido muy similar al que se encuentra en el líquido extracelular en cuanto al contenido de iones, y la endolinfa, que esta se va a encontrar solamente en la rampa media, con características distintas, más parecidas a las del líquido intracelular, porque tienen altas concentraciones de potasio y bajas concentraciones de sodio, es decir, lo contrario a la perilinfa. Entonces, ya que vimos que todo el oído más bien se divide en 3 compartimentos principales: el oído externo, el medio y el interno. En este esquema
simplificado esta división de compartimentos. Y la forma en que inicia la transducción auditiva es mediante la conversión de ondas sonoras en energía eléctrica. Hay que recordar que este término de transducción es simplemente la conversión de un tipo de energía en otro que se puede interpretar por el sistema nervioso. En este caso la transducción es de ondas sonoras hacia energía eléctrica. Y bueno, aquí tenemos el esquema de nuestro oído, la parte externa, el oído medio y el oído interno. A grandes rasgos, una de las diferencias principales que se pueden observar es que tanto en el oído externo, que sería esta parte de aquí, el conducto auditivo, está pues lleno de aire porque está conectado con el exterior. Y en el oído medio, que es donde están los huesecillos, también está lleno de aire, debido a que esto conecta con la trompa de Eustaquio, la cual conecta a su vez con uno de los cuernetes de la nariz y por lo tanto también va a estar lleno de aire. Y a diferencia de estos, el oído interno está lleno de líquido, tanto endolinfa como perilinfa. Entonces aquí ya podemos ver una gran diferencia entre el interno y el externo y el medio. Entonces la transducción inicia con la conducción de las ondas sonoras a través del oído externo, las cuales van a viajar por el conducto auditivo hasta la membrana timpánica, que va a separar esta membrana al oído externo del oído medio. Entonces esto es importante porque aquí hay un ajuste de impedancia del sonido. Y el movimiento de la membrana timpánica hace que los huesecillos, específicamente el martillo, se mueva y posteriormente conduzca este movimiento o esta vibración por el yunque y por último por el estribo. Y el estribo es el que está en contacto con el oído medio, específicamente con la ventana oval. Posteriormente, este movimiento del estribo y de la ventana oval va a generar que se desplace la perilinfa, el líquido del oído interno, por la cóclea o por el oído interno. Entonces aquí podemos ver que hay un cambio de impedancia en cuanto a el aire y el líquido de la perilinfa. Y debido a que el oído interno las paredes del oído interno son óseas, entonces si hay un aumento en la presión generada por el movimiento de la ventana oval, este líquido se va a mover, pero debido a que las paredes son óseas, pues no hay elasticidad. Entonces lo cual va a generar que esta presión tenga que salir por algún otro lugar, que va a ser por la ventana redonda. Es decir, esta funciona como un pistón y presión hidráulica. Si se presiona aquí como el émbolo de una jeringa, la presión tiene que salir por otro lado, que sería la ventana redonda. Entonces hasta este momento son ondas sonoras que viajan por oído externo, oído medio a través de los huesecillos, y también aquí hay que aclarar que se hace una amplificación del sonido debido a que la membrana timpánica es grande en comparación con la ventana oval. Gracias a esto es que se hace una amplificación del sonido, y esto va a pasar por ondas que van a viajar por la perilinfa del oído interno. Entonces, como ya mencionamos, la cóclea es una estructura en forma de espiral, y si le hacemos un corte transversal a esta estructura, podemos ver que dentro de ella hay tres rampas o tres conductos. El primero, que es la rampa timpánica, seguido de la rampa media, y en la parte de arriba está la rampa vestibular. Y en la rampa media, sobre la membrana basal, que es esta de aquí, se encuentra el órgano de Corti, que el órgano de Corti es la estructura que va a funcionar como transductor sensorial. Y en nuestro corte transversal, este es el órgano de Corti.
Entonces, como ya mencionamos, el órgano de Corti es el que se va a encargar de convertir estas ondas sonoras en impulsos nerviosos que se pueden interpretar por el sistema nervioso central. Y va a estar formado por células ciliadas especializadas que son sensibles a estímulos electromagnéticos. Y antes de hablar el cómo es que funciona esta transducción, es importante mencionar que la transmisión de las ondas sonoras, que ya habíamos mencionado que las hacía el conducto auditivo externo y posteriormente el oído medio por el movimiento del estribo contra la ventana oval, y esto iba a generar un movimiento de la perilinfa que funcionaba como un pistón para que posteriormente moviera la ventana redonda para liberar esta presión generada por el movimiento del líquido. Y como podemos ver aquí, solamente se esquematizan dos compartimentos. Lo que está en el centro es la membrana basilar sobre la que se encuentra este órgano de Corti. Entonces nosotros ya sabemos que en el órgano de Corti son tres conductos. El vestibular, la rampa media y la rampa timpánica. La razón por la que en este esquema solamente se muestran dos conductos es porque en la parte superior se esquematiza el espacio compuesto por la rampa media y la vestibular. En estas la separación la hace la membrana de Reissner, pero la membrana de Reissner es sumamente delgada, lo cual no implica ninguna en la conducción de las ondas. Entonces básicamente es como si la membrana de Reissner o la separación entre rampa vestibular y rampa media no existiera. Por eso es que aquí se muestra como si fuera un solo conducto. Y en la parte inferior sí se esquematiza la rampa timpánica, que sería esta de aquí. La diferencia entre la perilinfa y la endolinfa ya la revisamos, que es su contenido de iones. La perilinfa es la que va a viajar por la rampa vestibular y la rampa timpánica. Y como ya habíamos dicho, esta es muy similar al contenido de iones que tiene el líquido extracelular. Y la endolinfa es la que se encuentra únicamente en la rampa media y que su constitución es especial porque tiene altas concentraciones de potasio y bajas concentraciones de sodio. Entonces, ahora sí, la forma en que ocurre la transducción es inicialmente los mecanismos que ya vimos, que es la transmisión de ondas sonoras por el oído externo y posteriormente por los huesecillos del oído medio hasta llegar a la perilinfa, y la perilinfa va a generar vibración del órgano de Corti, más específicamente de la membrana basilar, que es esta de aquí. Entonces esto es el órgano de Corti. Hay que recordar que en la rampa media hay endolinfa, que es rica en potasio y con bajas concentraciones de sodio. Y las células ciliadas especializadas son un tipo de mecanorreceptores. Entonces se van a activar por movimiento generado por la vibración de la membrana basilar. Y los cilios de las células especializadas están en estrecha relación con la membrana tectoria, que es esta de aquí. Y esta vibración va a generar movimiento de la membrana basilar y por lo tanto de las células ciliadas, lo cual va a generar cambios en la conductancia del potasio de estas células ciliadas. Si se mueven hacia un lado, aumenta la conductancia del potasio y por lo tanto va a haber una hiperpolarización. Y el movimiento hacia el lado contrario genera disminución en la conductancia del potasio y por lo tanto una despolarización. Entonces, debido a que el movimiento me genera tanto despolarización como hiperpolarización, dependiendo hacia el lado a que se inclina, me va a generar potenciales de acción intermitentes, o mejor dicho, potenciales de receptor oscilatorios. Y estos potenciales oscilatorios a su vez me van a generar liberación de forma intermitente
de glutamato. Y estos potenciales intermitentes van a ser enviados por el nervio coclear hacia el sistema nervioso central. Y la disposición en la que se encuentra la membrana basilar y en ella el órgano de Corti va a ser relevante porque dependiendo de la zona de esta membrana basilar va a depender el tipo de frecuencias a las que responden las células especializadas, ya que en la parte más proximal a la membrana oval se encuentra en esta forma la membrana basilar, es decir, es más estrecha y es más rígida. Y en el extremo, que sería aquí, es mucho más ancha y también es más flexible. Esto se conoce como mapa tonotrópico, debido a que en la porción más proximal, que sería aquí, como es más estrecha y más rígida, va a responder a frecuencias altas, como se observa aquí. Y todo lo contrario en la parte final, más hacia el helicotrema, en la cual, debido a que es más ancha y más flexible, esta zona va a responder a frecuencias bajas, como se muestra aquí. Y en el caso de los sentidos que responden a estímulos químicos, tenemos al olfato y al gusto. En el caso del sentido del olfato, la transducción de energías es de una energía química, un estímulo químico, hacia un impulso eléctrico que va a ser enviado hacia el sistema nervioso central. Y el epitelio olfatorio, que se encuentra en algunos cornetes de la cavidad nasal, es la que se va a encargar de esta transducción. Y este epitelio va a estar conformado por 3 tipos de células principalmente, que son las que tenemos aquí y las que tenemos en el esquema. Este epitelio consta de células de soporte, son las de color verde, y estas van a tener microvellosidades en su ápice y además de gránulos. Y también tenemos las células basales, que son esas de color azul, y la característica de estas es que son células madre indiferenciadas, y esta característica genera que más adelante se puedan convertir o se puedan diferenciar en células receptoras olfativas. Y por último tenemos las células receptoras verdaderas. Aquí están de color morado, y estas son neuronas de primer orden, neuronas eferentes, que van a transmitir el impulso nervioso hacia una neurona de segundo orden. Y la forma en la que ocurre la transducción olfativa inicialmente es que las moléculas químicas que inician este estímulo viajan en forma de gas por el aire a través de la cavidad nasal. Una vez que llegan a este epitelio olfatorio, se unen a las células receptoras en los cilios, y una vez que se unen a los cilios, se unen a un receptor que es una proteína, y que esta proteína a su vez está asociada a una proteína G olfatoria, que es como se abrevia en el esquema. Entonces, la estimulación química del receptor olfatorio genera una activación de la proteína G olfatoria, y también genera activación de adenilciclasa. Y esta activación de adenilciclasa y aumento de la proteína G olfatoria provocan un aumento en la conversión del ATP en AMP cíclico. Y posteriormente, este aumento de AMP cíclico genera una apertura en los canales catiónicos de las células receptoras. Entonces, al aumentar la permeabilidad de cationes, sodio, potasio, calcio, los cationes van a pasar del líquido extracelular al intracelular, lo cual va a generar una despolarización de la membrana o de los cilios olfatorios más específicamente. Y posteriormente, estos potenciales de acción generados van a viajar por los axones que van a formar los nervios olfatorios, y van a ir
a través de la lámina cribosa y van a formar el bulbo olfatorio, y de esta forma es que se envía estos potenciales de acción hacia el sistema nervioso central. El otro sentido químico especial es el sentido del gusto. En este caso son quimiorreceptores que se encuentran en las papilas gustativas de la lengua para percibir distintos sabores. Entonces la transducción en este caso igualmente es un estímulo químico que se tiene que convertir en un estímulo eléctrico para que pueda ser interpretado por el sistema nervioso. Los sabores elementales que se perciben son solamente 5, que son los que tenemos aquí: el sabor salado, el dulce, agrio, amargo y umami. Cualquier otro sabor deriva de la percepción o de la combinación de cualquiera de estos 5 sabores. Y el epitelio gustativo es un poco similar al epitelio olfatorio en el sentido de que también consta de 3 tipos de células elementales, que son las células de soporte, células basales, que en este caso las células basales que tenemos de color azul, igualmente son células madre indiferenciadas, que pueden diferenciarse más adelante en células receptoras del gusto. Y este recambio se hace más o menos cada 10 días. Y por último tenemos las células receptoras del gusto, que son los transductores, que en el esquema son de color morado o azul. Y una diferencia importante con el epitelio olfatorio es que en este caso las células receptoras del gusto no son neuronas de primer orden, a diferencia de las de olfato, que las células receptoras sí son neuronas de primer orden. Aquí son células epiteliales especiales, no son neuronas, pero tienen la función de transducir la energía, exactamente igual que el epitelio olfatorio. Y estas, una vez que transducen este estímulo, las transmiten a los nervios gustativos aferentes. Y entonces esta disposición que tienen esos 3 tipos de células dentro del epitelio gustativo se le conoce como botón gustativo, que se va a encontrar dentro de las papilas gustativas. Y de estas papilas que se encuentran en la lengua tenemos de tres tipos, que son las caliciformes, foliadas y fungiformes. ¿Y cómo es que ocurre esta transducción de energía? Pues a pesar de que cualquier zona de la lengua es capaz de percibir todos los sabores, hay ciertas zonas en las cuales hay diferencia de umbrales, lo cual las hace más sensibles a un tipo especial de sabor, de los 5 sabores que existen. Pero repito, y esto es importante, que cualquier zona de la lengua es capaz de percibir cualquiera de los 5 sabores. ¿Y cómo es que es sensible la lengua o el epitelio gustativo a solamente 5 sabores? Porque es la especificidad que tienen estas papilas gustativas frente a un tipo específico de estímulo químico. Por eso que hay solamente 5. En el caso del sabor amargo, estas sustancias van a estimular receptores que están unidos a proteínas G, y esta unión del estímulo químico al receptor unido a proteína G genera un aumento en la concentración de inositol 3-fosfato. Y esto subsecuentemente genera un aumento en la apertura de canales de calcio, es decir, aumenta la concentración de calcio intracelular, lo cual más adelante se abren los canales de potencial receptor y finalmente se genera una despolarización. De una vez hay que aclarar que todos los estímulos generan una despolarización. Lo que cambia aquí es el receptor al que se une la molécula estimuladora. Para el caso del sabor dulce y el sabor umami, igualmente son moléculas que se unen a receptores de proteína unidos a proteína G, pero son diferentes a los del sabor amargo.
E igualmente van a generar un aumento en la concentración de inositol 3-fosfato y también la apertura de canales de calcio. Igualmente genera una despolarización. Y en el caso del sabor ácido, son hidrogeniones los que van a estimular los receptores. De hecho, estos hidrogeniones entran a través de la membrana por canales de sodio. El hecho de que estos hidrogeniones entren genera ya directamente una despolarización. Y por último, el sabor salado, que está mediado por sodio. El sodio es quien va a entrar por canales de sodio. Al ser este un catión, va a generar también directamente una despolarización. Como podemos ver tanto en el sabor salado como en el sabor ácido, la entrada del estímulo del mediador es por canales de sodio. Importante recordar que todas conllevan a una despolarización en forma de impulsos nerviosos que viajan por neuronas eferentes a través de nervios hacia el sistema nervioso central.